a la asambleísta Ana Belén Marín. Gracias, señor presidente. Encargado de la sesión, solicito comedidamente que se me permita la opción de compartir pantalla. Por favor, tecnología, si le ayudamos a la asambleísta Marín. Solo para verificar si ya se puede visualizar la presentación. Sí, ya está. Siga, por favor. Muy amable. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, queridos colegas. Quiero empezar indicando que en el informe de primer debate ya di mi postura respecto a esta ley económica urgente, particularmente a la pretendida autonomía del Banco Central y a la creación de las dos juntas, que como lo he ratificado, va en contra del artículo 303 de la Constitución de la República, por lo tanto es inconstitucional. Hoy me enfocaré en otros temas aún más delicados y que detallo a continuación. Primero, en los artículos 49, 50 y 51 se describe el rol interno y externo tanto de la Contraloría General del Estado como de la Superintendencia de Bancos, por lo que no se puede limitar el control de la Contraloría ni eliminar el control de la Superintendencia, porque son dos entidades que deben actuar cada una en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales. Por otro lado, conforme lo establecido en el artículo 49, es facultad del gerente general la contratación de la auditoría externa, que deben ser previamente calificados por la Superintendencia de Bancos. Y todo esto se pretende eliminar. Adicionalmente, el proceso de auditoría y control en el ámbito público o de uso de recursos públicos es competencia de la Contraloría y no del Banco Central. En este artículo, el 73, se pretende dar remuneración por exceso de reservas de liquidez a través de la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria, porque pasa a ser la máxima autoridad monetaria. Y textualmente vamos a ver qué dice. La Junta de Política y Regulación Monetaria podrá determinar la remuneración sobre el exceso de depósitos mantenidos por concepto de reservas por las entidades del sector financiero nacional en las cuentas corrientes del Banco Central. Es decir, pretenden pagar intereses cuando además esta disposición configura un doble apoyo a entidades privadas, que por un lado recibirían préstamos de liquidez en ausencia y por otro lado una remuneración adicional por mantener sus reservas en el Banco Central del Ecuador. En el 75, en este artículo debemos partir de los conceptos, porque aquí lo que quieren hacer es eliminar la inversión de los excedentes de liquidez y el plan de inversión doméstica. Entonces, conceptualmente, ¿qué son las inversiones de excedentes de liquidez? Son inversiones del Banco Central en instituciones financieras públicas como la CFN, como el BIES, que permiten el fondeo con el propósito de incentivar la producción del país. La disposición actual obliga a hacer inversión con este excedente de la liquidez. En cambio, con la reforma, cierran cualquier posibilidad de utilizar estos recursos para temas de desarrollo del país, es decir, una disminución considerable de créditos productivos, de emprendimientos, construcción de viviendas y demás. La solución no es eliminarlos, es dar el correcto destino a los recursos. Después, en el artículo 76, sustituyen el artículo 126, en donde se pretende emitir valores del Banco Central del Ecuador al sector financiero. Pero no puedo dejar de recordar lo que sucedió en la reforma del 21 de agosto de 2018 que esta Asamblea Nacional aprobó en otra ley económica urgente. Y miren, aquí está el texto. Y ahí está con claridad las prohibiciones del Banco Central del Ecuador. Se prohíbe al Banco Central del Ecuador adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de finanzas públicas. Ya está descrito que se prohíbe adquirir títulos y obligaciones. Es decir, ya no pueden emitir dinero a cambio de papeles desde hace más de 2 años. En cambio, en este artículo pretenden autorizar títulos al Banco Central únicamente al sector financiero, así como se describe
Visualmente ustedes pueden leerlo en el artículo 126 de esta propuesta de reforma. Ahora, en el artículo 80 y 81, con estos dos artículos, se puede generar una posible liberación de las tasas de interés. Mientras que en la ley vigente se controla el comportamiento del sector financiero al disponer que la Junta puede fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas. Y con la reforma pretenden eliminar la fijación de las tasas máximas. ¿El real interés de este artículo cuál es? ¿Será la liberación de las tasas de interés? Con un sector financiero que con el 92% de banca local sin competencia. Y mucho ojo en esta sustitución, porque no es suficiente aumentar la palabra máximo, como se ha hecho en el informe de segundo debate. Cuando aquí claramente podemos ver 4 artículos, el 131, 132, 133 y 134, que tienen relación directa e indirecta y pretenden eliminarlos. No es la solución poner solo la palabra máxima o entregarles las competencias a las dos juntas como se pretende en el texto de segundo debate. Por otro lado, el artículo 83. ¿Qué pasa con este artículo? Se obliga al Banco Central del Ecuador a recomendar al ente rector de las finanzas públicas una política para remediar la insuficiencia de reservas internacionales, lo que podría obligar al Ministerio de Economía y Finanzas a financiar con recursos o endeudamiento público las coberturas de depósitos de las entidades privadas con fines de lucro. Pero miren lo que dice el texto literalmente, textualmente. En caso de que la reserva internacional disminuya o pueda disminuir o alcanzar niveles que puedan poner en peligro las políticas de la Junta y Política y Regulación Monetaria, incluida la regla de respaldo, los famosos 4 sistemas establecidos en este libro, y el Banco Central del Ecuador no pueda remediar dicha disminución, la Junta de Política y Regulación Monetaria recomendará una política al ente rector de las finanzas públicas para remediar esta situación. La recomendación del banco se basará en un informe. Es decir, para unas cosas sí quieren autonomía del Banco Central, pero cuando esté en crisis, ahí sí tengan nomás señores de Estado, ustedes verán cómo los resuelven. ¿No les parece incoherente o oportunista? Después, en este tema de la regla del respaldo, miren que en este artículo lo que pasa es que se subordina la gestión de la liquidez del sector público al mantener en primer lugar, como ven en la gráfica, la obligación de cubrir al 100% en el primer balance hasta el 2026, colegas asambleístas. No es para este año, es para el 2026 con los activos de la Reserva Internacional a la banca privada, a las mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos públicos y con depósitos a la vista. A continuación, quienes componen el segundo, tercero y cuarto balance al 2035. Sin embargo, en una transitoria se deja en exclusiva decisión de la Junta de Política Monetaria el manejo de liquidez del primero, segundo y tercer balance. ¿Saben qué va a pasar? Las prefecturas, los prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales ya no van a estar haciendo fila en el Ministerio de Finanzas para que les den las asignaciones. Ahora van a estar haciendo fila donde estén los 3 notables de la Junta de Política Monetaria, rogándoles que les den lo que les corresponde. Pero yo quiero dejarles un ejemplo muy claro. Si estuviera vigente la ley hoy, esta propuesta, y si los gobiernos autónomos descentralizados necesitan usar su dinero que está en el Banco Central para importar, por ejemplo, medicamentos, pruebas o vacunas, para atender la emergencia en vista que el Estado no se abastece, les hago esta pregunta. ¿Tendrán que esperar por el orden de prelación o tendrán que estar a merced de la decisión que tomen los integrantes de la Junta Monetaria de poder hacer uso de estos recursos mientras la gente nuestra, todos los ecuatorianos, nos seguimos enfermando, nos seguimos contagiando y en algunos casos, han muerto? Piensen bien, si realmente este sistema de 4 balances es lo que necesita el Ecuador. Quiero empezar en este espacio definiendo y aclarando algunos supuestos
y los he llamado así porque hay tres supuestos que se repiten de manera permanente. El primero dicen, esta ley indudablemente necesita el país. No, colegas asambleístas y ciudadanos quienes nos están escuchando. El país no necesita una ley para generar más beneficios para el sistema financiero privado. El país lo que necesita de manera urgente es una estrategia aplicable de vacunación universal, un modelo de reactivación económica inmediato para dotar de liquidez y alivio financiero para los ciudadanos, a los negocios pequeños, medianos, y de esta forma reactivar la economía local, que será uno de los sustentos fundamentales para mantener la dolarización. El siguiente supuesto es que con esta ley ningún gobierno podrá volver a tomar dinero del Banco Central a cambio de papeles. Esta misma asamblea, como ya les recordé, en el año 2018 ya prohibió que el Banco Central emita títulos habilitantes a cambio de dinero al gobierno central. Es decir, actualmente está ya en el código, no está en esta ley económica urgente. Esto ya se viene haciendo hace 2 años atrás. Y el tercer supuesto, dicen que con esta ley fortalecemos la dolarización. Pues no se fortalece la dolarización, porque en una economía dolarizada, por contraste, solo hay una moneda en vez de 2, cuyo valor no depende de ninguna reserva mantenida en el país. Por lo tanto, no hay relación directa entre la reserva internacional y la dolarización. ¿Saben cómo sí defendemos la dolarización? No permitiendo la fuga de capitales y fortaleciendo fuertemente la economía, la producción, el empleo, creando un ambiente de estabilidad económica para todos los actores. Así sí se fortalece la dolarización. Y voy ya a las conclusiones. Y en las conclusiones he llegado a 6, básicamente. Que al eliminar el rendimiento de la cuenta única del Tesoro, definitivamente no blinda la dolarización. Al liberar las tasas de interés, no blinda la dolarización. El emitir títulos del Banco Central únicamente al sector financiero, no blinda la dolarización. Ponerle los mismos requisitos a las instituciones financieras de la economía popular y solidaria y los bancos, pues no blinda la dolarización. Eliminar la inversión de excedentes de liquidez y el plan de inversión doméstica no blinda la dolarización. El eliminar el control interno y externo de la Contraloría y la Superintendencia no blinda la dolarización. Pues esta ley claramente no blinda y menos fortalece la dolarización. Y la última pregunta que les hago, estimados amigos, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. ¿A quién realmente busca blindar o beneficiar esta ley? La respuesta, solo el tiempo lo dirá. Les dejo con esta frase final de Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía. Nadie triunfa por sí solo. Hay multitud de personas inteligentes, trabajadoras y dinámicas en los países en vías de desarrollo, que permanecen en la pobreza, no porque carezcan de capacidades ni porque no estén esforzándose lo suficiente, sino porque trabajan en unas economías que no funcionan bien. Gracias, señor presidente, señores asambleístas, buenas tardes.